a mí, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Recuérdame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta hora. Si nos hacemos como más para acá, puedo verlos a todos, que por allí tengo a... ¿Cómo es el nombre tuyo? Lorena. A Lorena. Muy bien. Tenemos dos visitas en esta noche, qué bueno que están con nosotros. Ya escuché a Lorena y a Eliana. Bienvenidas. Bien. Ustedes vienen por primera vez, sabemos que es por primera vez. ¿Hay alguien las invitó? ¿Les querían entrar? Muy bien. Qué bien, bienvenidas en esta noche. Bueno, hoy normalmente nosotros tenemos los días martes culto de oración. Yo no sé si ustedes ya conocen del Señor un poquito, ¿cierto? Yo creo que por ahí vi cantando ¿cierto? No, me pareció bien. Y nosotros en este tiempo que tenemos culto de oración, pues intentamos, hay algo que nosotros tenemos como costumbre de iglesia, que creo que a veces se ha perdido dentro de muchos grupos cristianos, y es esa parte del tiempo de oración. Anteriormente las iglesias teníamos un día dedicado al tiempo de oración, entonces si alguien llegaba nuevo, sí, gustaría que quitáramos esto aquí un poquito. Si alguien llegaba nuevo a la iglesia, pues tenían como esa dinámica de aprender a orar. ¿Y cómo se aprende a orar? Yo recuerdo el hijo mío que fue a la marina en Mayor, en esa época de salir del bachillerato, entonces dijo: yo quiero ser marinero, pues de ser de la marina. Y todo el mundo se iba, pues a uno le tocaba ir a pagar servicio militar 12 meses. Y a mi hijo le dijeron: así sea bachiller, tiene que ser 24 meses, porque así era en la marina. Y está dispuesto a irse 24 meses. Él dijo que sí. A los 8 o 15 días ya estaba llorando allá, diciendo, solo él decía que por la noche se ponía a llorar en la cama y decía: qué bruto fui yo dejar de comer bueno en la casa. Pero él nos decía que cuando los invitaron a aprender a nadar en el ejército, fue la forma más práctica y lógica del mundo. Que los llevaron a un muelle y los pusieron ahí en el muelle a todos en filita así, y al lado de un soldado profesional. Entonces lo que el soldado, pues un soldado más experimentado, y lo que les decían es que cuando
quien estaba orientándoles, dio una orden. Los soldados profesionales los empujaron y los tiraron ahí al muelle, que eso es muy alto. Entonces ellos cayeron allá al agua y que empezaron a tragar agua, y los más que hicieron algo más, que movían las manos, intentaban ahogarse. Entonces ya cuando los vieron que estaban medio ahogaditos, los que no sabían nadar, los sacaban y los volvieron a montar al muelle y les dijeron: ¿ustedes qué? ¿Cómo aprenden? ¿Qué han aprendido? ¿Qué aprendieron de lo que algunos estaban enojados, casi vomitando? Y decían: no, pues, ¿cuál fue la primera clase? ¿Qué es lo que aprendieron? Ah, pues que hay que mover las manos para no ahogarse. Bien, vamos para la segunda. Y que así fue que les empezaron a orientar. Pero es verdad, nadie aprende a nadar si no es, entre comillas, nadando, ¿cierto? Entonces, bueno, ya aprendieron que hay que mover las manos, bueno, ya aprendieron que hay que mover los pies, entonces a mover las manos y los pies y aprender lo que ya es flotar y todas esas cosas que se necesitan para hacerlo. Pues déjeme decirle que la vida de oración uno nunca la desarrolla si no ora. Es más, alguno de nosotros pudo en algún momento de su vida espiritual haber desarrollado la oración. Pero esa oración, si no es continua, se pierde. Usted va a volver a intentar orar. Uno mira al hermano de la iglesia: hermano, dirige una oración. Ay, no, dígale a otro: hermano, pero lleva 10 años en la iglesia, 8 años en la iglesia, 5 años en la iglesia, y ay, no, es que tal vez digo lo que no debo decir. Pero ve uno personas que han estado en la dinámica y que es la vida de oración, pues es normal. Orar ya se hace como parte de su vida diaria. Lastimosamente, en la época actual, en muchas comunidades cristianas tenemos en las ciudades, porque la gente trabaja por una cosa y la otra, que toda la gente no se reúne todos los días que se reunían anteriormente. Las iglesias anteriormente se reunían hasta todos los días de la semana. Había iglesias que reunían los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Había iglesias que reunían lunes, martes, miércoles, jueves, y los viernes hacían vigilia, sábado y domingo. Pero hoy en día la dinámica de este mundo ha hecho que se pierda esa buena costumbre de estar en comunidad en oración, y entonces notamos que en las iglesias se tienen 2 cultos a la semana, que son el miércoles en la noche y el domingo o el sábado, dependiendo del tipo de personas que tengamos en la iglesia. Entonces hay iglesias que el culto es a las 3 de la tarde porque la gente tiene que dormir hasta tarde porque es día de dormir, o el culto es el sábado por ahí a las 5 o 6 de la tarde para dedicarle al domingo a actividades familiares. Es lo que se hace, lo que se ve, y son 2 cultos que ya no le llamamos cultos a Dios, sino 2 celebraciones, y no entendemos si la celebración es para la gente o para Dios, porque hacemos las celebraciones para que a la gente le guste la celebración. El problema no es que a la gente le guste la celebración, el problema es que a Dios le guste que nosotros le brindemos a Él nuestra vida, y por qué no decirlo, el culto a Él. Entonces nosotros seguimos pensando que no hacemos celebraciones, sino que hacemos cultos, y que es nuestra vida dándole al Señor ese servicio. El apóstol Pablo, por allá en el libro de Romanos, hablándole a los hermanos que estaban en Roma, les decía que Él les invitaba a entregar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que ese era el culto racional a Dios. O sea, nosotros realmente lo que hacemos es un culto, pero el culto no solamente es cantarle, ¿cierto? Podemos levantar, por ejemplo, cantar y decir: levanto mis manos, ¿cierto? Y es factible que lo cantemos de todo corazón, y es factible que levantando nuestras manos, pues lloremos. Y si tenemos todos los muchachos que tocan en el grupo y está sonando muy bonito y estoy en un momento, hasta puedo llorar, pero el hecho de que yo llore no significa de que realmente estoy levantando unas manos que el Señor ha lavado, que el Señor ha limpiado. No depende de mí, depende de Dios, pero que el Señor ha hecho delante de Él, porque posiblemente mis manos estén sucias y yo levanto mi mano y hasta lloro. Normalmente la gente cuando tiene una canción sentimental llora, ¿o no? Si alguien escucha música bueno, ya no se escucha tanto esa música sentimental, pero sí la hay, pues, música de
de un cantante de ahora que cante sentimental bien bonito, que la gente llore. Ahora hay mucho reggaetón, mucho champeta, mucho. En mi tiempo era Franco De Vita, yo no sé si a ustedes les tocó un poquito de él, y uno lo escuchaba y uno lloraba, ¿o no? Entonces la pregunta es, ¿Franco De Vita tenía una unción de Dios para que la gente llorara? No, era sentimental, era bonito, y cantaba música que no era fea, era bonita, pero eso no significaba que porque la gente llorara fuera que el Espíritu Santo los contristaba, sino que la música es emocional, y si estamos emocionales, pues lloramos frente a la música. Pues cuando nosotros lo hacemos para Dios, tenemos que separar, entender que todos los seres humanos somos emocionales, pero realmente si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer como. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, no vengo a una celebración donde yo me siento feliz, aunque yo puedo estar feliz, sino que es traerle a Él, y yo me he preparado para eso. Por ejemplo, hoy tenemos culto de oración. Lo más normal para nosotros es que antes del culto de oración hubiésemos preparado nuestro corazón y hubiéramos estado todo el día, uy, no, yo espero este culto de oración porque yo quiero hablar con el Señor y yo quiero. Recuerda cuando usted estaba o si está todavía en la época de conquista, de enamoramiento, pues todos estamos enamorados, yo sigo enamorado de mi esposa, pero de pronto de la conquista aquella, ¿recuerda qué pasaba por su mente cuando estaba de conquista? ¿Qué le digo esta noche? ¿Qué hablamos? ¿Cierto? Uno lo planeaba, ¿o no? Y todo el día era uno como anhelando decir ciertas cosas y las planificaba y hasta salían, ¿o no es así? Pero mira que a veces decimos, vamos para el culto de oración, ¿y qué hace la gente? Ah, bueno. Y, por ejemplo, ¿qué trajimos hoy para el Señor? Piense, ¿usted sí trajo algo hoy para el Señor? ¿Planeó traer unas palabras? ¿Está muy agradecido con el Señor por situaciones? ¿O hoy vivió una situación tremenda y no, yo le tengo que decir al Señor esta noche que no puedo más? Que si no es por Él, que si Él no me ayuda, mañana no sé qué va a pasar con mi vida. ¿Sí lo hemos hecho? ¿Sí fue nuestro propósito en el día? Ojalá. Porque el culto de oración puede ser, hay varias cosas, y hemos visto por la palabra que hay varios, Señor Jesucristo enseñó pasos de la oración, pero si nosotros los planificamos y venimos y traemos al tiempo de oración, es factible que el culto de oración, en ese tiempo de hablar con Él, no nos alcance el tiempo. A mí me ocurría en el caso del enamoramiento, pues con mi esposa, todavía me pasa con ella, porque a veces son las 1 de la mañana y estamos los dos ahí en la cama, todos los días nos vemos, mucha parte del tiempo lo pasamos juntos, y sin embargo a veces nos dan la 1 de la mañana y echando lengua, pues hablando, ¿cierto? Nos pasa todavía, pero me pasaba que el suegro me tenía que decir, hey, jovencito, tenemos que acostarnos a dormir y madrugar, y usted tiene que ir a su casa, entonces, por favor, se me va de aquí. A mí me echaba, no me da pena decirlo. Y qué bueno que a nosotros tengan que echar de aquí esta noche. Oye, hermanito, vea que es que mañana hay que madrugar, que trabajar. Pues que no me quiero ir porque estoy aquí tan encarretado con el Señor, quiero dejar las llaves y me quedo amaneciendo aquí hablando con Dios. O sea, alguna cosa nos tendrá que decir. ¡Qué bueno! ¿Cierto? Yo he notado que la generación que tenemos hoy, y no estoy hablando de la nueva generación, la gente más joven, sino que estoy viendo que aún la gente adulta, los cultos de oración, para muchos son pesados. Yo tenía un viejo, él ya murió, una hermosura de persona, hermano Fernando Díaz. Yo creo que ninguno de aquí lo conoció. No. Usted sí lo conoció, el camionero. Y el hermano Fernando Díaz me daba mucha risa porque él tenía 45 años de ser evangélico. Fue el primer evangélico de este municipio, dicen. Y a él le decían, no había, desde antes de haber una iglesia evangélica aquí, él ya estaba en los caminos del Señor. Y la gente le decía, como él leía la Biblia, Reina Valera, y la Reina Valera al Señor le dicen Jehová. Entonces a él le decían, ahí viene Jehová. Le apodaron a él con el nombre del Señor porque creía en Dios.
Y cuando preguntaba a un testigo de Jehová, vayan donde... No, él no era testigo de Jehová, él era cristiano. Pero me llamaba mucho la atención porque cuando empezamos con la iglesia, él no era capaz en los cultos, él se arrodillaba 5 minuticos y mucho, y ya se levantaba y leía. Y me decía, pastor, ya me he leído como 10 salmos, no sé qué más decirle al Señor. Hermano Fernando, ¿y por qué no hablas con el Señor? ¿Y qué le digo si lo sabe todo? Bueno, ya al final el hermano Fernando oraba y todo el tiempo de oración y decía, oiga, ya acabó, sí, pero ¿por qué tan rápido? Estaba enamorado del Señor. Bueno, se nos fue muy rápido el hermano Fernando, murió muy rápido, cogió el cáncer y gracias a Dios, en un poquito tiempo, en vez de penar mucho, falleció. Pero aprendí que la vida de oración en él es algo que se cultiva. En el caso de él, 45 años en el Evangelio y solamente en sus últimos 5 años aprendió ya una vida de oración. De hecho, muchas cosas en su vida cambiaron. Nunca se ganó a su familia para Cristo porque no aprendió a comunicarse con su familia bien, tenía ese problema de comunicación. Sus últimos años sí fueron de dar muy buen testimonio de la fe, porque aprendió a orar. Todo lo que sucede en la vida vino cuando aprendió a orar. Yo no sé cuántos vinieron hoy, por ejemplo, con algún problema, alguna necesidad, alguna situación, y que ha tenido como algo aquí en la garganta, como un nudo en la garganta, y que le ha impedido como tener esa paz y esa tranquilidad, o que hoy ha estado pasando momentos difíciles. ¿Habrá alguien en esta noche que está en esa situación? Ninguno. Esto está bueno. O sea, no hay necesidades. Sí hay necesidades. Bueno. ¿Cuántos tienen alguna situación de esas? Por allá hay una mano levantada, aquí hay otra. Bueno, son solo 4. Somos solo 4. Sí. De resto no hay necesidades. Eso está bueno. Pero sí puede haber un acto de agradecimiento de Dios, porque también puede ser eso. Alguien está agradecido con el Señor por algo, porque han suplido, porque han un empleo, por la salud, por los hijos, por el esposo, por las cosas así. Bueno, todas estas cosas son parte que enriquecen nuestra vida de oración. La palabra de Dios es muy dinámica frente a esto. Quiero decirles que por allá la Biblia nos habla, si usted tiene su Biblia en sus manos, y si alguien no trajo Biblia, le pido por favor a algunos hermanos que se acerquen a la parte de atrás para facilitar de las Biblias que tenemos, para compartirlas. Y por allá en el libro de Lucas capítulo 11 se encontraba el Señor con los apóstoles. ¿Lo tiene Lucas 11? Bueno, aquí es una narración de un suceso del Señor Jesús. Entonces comienza diciendo: aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ver el pasaje de Lucas así desde ese punto de vista, un discípulo le preguntó al Señor que le enseñara a orar, pero cuando uno mira todo el contexto y se da cuenta que Jesús se iba con ellos a orar y que de vez en cuando ellos se quedaban dormidos, entonces Jesús estaba orando y se acercaba a ellos y los veía a ellos como en esa crisis. Entonces Jesús les dice: venga, es que no han podido orar, lo encontraba dormidos, se van a orar una horita, y que se quedan dormidos. Bueno, yo no sé cuántos se han quedado dormidos orando. Yo me he quedado dormido orando en algún momento de cansancio. ¿Alguien más se ha quedado dormido orando? Sí. Es factible. Si uno está cansado, pues no es el diablo. A veces le echamos la culpa al diablo, el sueño. No, es factible que a veces puede ser también
una pesadez que uno siente que algo que no es natural está. Pero a veces es el cansancio físico. Pero también uno nota que cuando una persona no puede concentrarse, se duerme. He escuchado a personas que dicen, ¿usted quiere dormirse rápido? Sí, lea un libro. Y yo les soy honesto, yo me he puesto a leer libros y he amanecido leyendo libros porque me encanta leer. Entonces, en vez de dormirme, como que ese somnífero que yo utilizo para... Somníferos, no, para no dormir, no. Es el que no es somnífero, que me ayuda a mantenerme despierto y me puedo pasar. Desde mi juventud, a mí me gustaba amanecer, me gusta mucho trasnochar, prefiero trasnochar estudiando que madrugar. Ahí sí me dan ganas de dormir, si me madrugo sí me dan ganas de dormir, pero si lo hago, me quedo hasta la hora que sea, pues fue como la costumbre. Pero los discípulos se dormían. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dormían? ¿Por qué no le veían ellos el sentido? ¿Sabe por qué? Porque no lo sabían hacer. Entonces cada que Jesús lo encontraba dormido. Oiga, no han podido dormir, no han podido orar conmigo y quiero un ratito, pues, una hora nomás. Entonces ya ellos como que ya les había llamado la atención varias veces según lo que uno mira en el contexto bíblico. Y entre ellos le dicen al Señor, pues enséñenos pues, enséñenos a orar. En Mateo no dice que ellos le preguntaron a Jesús, es Lucas el que dice que ellos le preguntaron a Jesús. Son dos pasajes. Usted ha escuchado que el pasaje de la oración, lo llaman el del Padre Nuestro, es Mateo 6. Pero yo creo que para yo estudiar Mateo 6, debo leer lo que narra el mismo acontecimiento el evangelista Lucas. Entonces Lucas iba a contarnos esa parte tan indispensable que es que ellos preguntan cómo orar. Enséñenos a orar. Si yo me devuelvo para Mateo, voy a ver que en Mateo el Señor les habla y les dice, hombre, ustedes, si ustedes van a orar, enciérrense en ustedes, tomen tiempo ustedes y Dios, y que sea algo personal. Entonces, si alguien me escucha decir eso esta noche, dice, pastor, entonces la oración debe ser en la casa, cerrada la puerta del cuarto y no aquí en la iglesia. Pues la Biblia sí enseña que nosotros debemos de adorar al Señor. Cuando vengamos a la casa de Dios, entremos por sus puertas con alabanza, ¿cierto? Que adoremos al Señor. Pero también la Biblia nos enseña que nosotros podemos hacerlo en comunidad. De hecho, en algunas ocasiones el pueblo de Israel era convocado aún hasta ayunos como nación para pedirle a Dios su misericordia, que interviniera y que obrara en medio de las circunstancias. Pues déjenme decirle que ahí en Lucas, cuando ellos le preguntan al Señor, ya en Lucas va a aparecer que el Señor les dice, cuando ustedes vayan a orar, decid, Padre nuestro que está en los cielos, etc. Yo no quiero seguir ahí en Lucas por un momento, sino que quiero leer el contexto, o sea, el texto que habla de la misma circunstancia, pero aquí sí me voy a devolver a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Exactamente nos va a narrar, bueno, va a narrar otras cositas, pero sí va a estar el Padre Nuestro. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. El capítulo 6 comienza con algo, y es que el Señor les enseña a la gente a no hacer oraciones religiosas. O sea, las oraciones religiosas son para aparentar. Y lastimosamente sucedía que en el tiempo de él existían los fariseos, que lastimosamente en el tiempo de Jesús los fariseos perdieron el horizonte. ¿Usted no ha notado que cuando a una persona le dicen que es farisea, es como una persona de doble cara, es como una persona hipócrita, es como una persona mala? Pues yo quiero decirles que los fariseos, yo voy a estar enseñando la semana entrante a través de live que hacemos de la iglesia, pues que a través de Facebook, voy a hablar acerca de una época que fue el túnel del silencio, que fue una época como entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que sucedieron muchas cosas en Israel. Yo no sé si usted ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento y se da cuenta que en el Antiguo Testamento no existían fariseos. ¿Ha leído usted de los fariseos en cualquier libro del Antiguo Testamento? ¿O de los saduceos? No, esos grupos religiosos no existían.
Es más, entre los mismos fariseos habían escuelas rabínicas opuestas. Y los fariseos y los saduceos pues tenían un problema en cuanto a algo que era la resurrección, entre otras cosas, y que discutían mucho de eso. Pues déjenme decirle que esos grupos salieron en escena en esa época de que ellos estuvieron regados por toda la tierra, le llaman la época de la diáspora, que fue durante 500 años donde el pueblo de Israel no escuchó directamente la voz de Dios porque se comportó, 400 y tantos años, que hay 500, porque ellos se comportaron mal con Dios. Y Dios entonces cayó y las consecuencias de sus malos actos les alcanzaron. Pues en esa época se levantaron los fariseos. Los fariseos fueron aquellos que decían, hombre, nos alejamos de la Biblia y hay que ir a la Biblia, entonces hay que ir a la ley y al testimonio. O sea, a la ley y a las costumbres. Entonces los fariseos empezaron a ir a la ley de Moisés y empezaron a crear, que ustedes tal vez han escuchado hablar del Talmud, el Midrash, que se hacen cosas que no es la Biblia como tal, sino que es la forma en que ellos interpretaban la ley de Moisés. Los fariseos fueron los que dijeron, venga, es que hay que ser bien radicales. Entonces ellos empezaron a darle más pie a la letra del Antiguo Testamento y eran muy dados a la letra del Antiguo Testamento, a la letra. Entonces así lo dice la Biblia, punto y señal, así lo vamos a hacer. Y fuera de eso, enseñaron a interpretar la Biblia en base a costumbres que ellos tenían. Entonces, frente a esto, los fariseos, gracias a Dios, si no hubiera sido por los fariseos en esa época de la diáspora, la Biblia en esa época no se hubiera conservado, porque ellos fueron los que la guardaron así. Lástima que metieron sus tradiciones, pero fueron muy radicales. Pero en la época de Jesús, como ellos metieron sus tradiciones y sus formas de entender a Dios, se alejaron del principio de la Biblia y de la ley, que era Dios acercarse. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Jesús va a hablar de la oración, va a hablar de la necesidad de no hacer una oración en forma religiosa. No sé si tú has escuchado en algún lugar a alguien dirigir una oración y la oración siempre es la misma. Sí, Señor, cómo no, Señor. Y si es paisa, Ave María, Señor, amén, Señor. Sí, Señor, cómo no sé. Siempre ora lo mismo. O sea, es algo donde la persona como que aprendió, ¿cierto? Antes rezábamos y repetíamos 100 veces una oración, 10 veces una oración, 15 veces una oración, y como que al volvernos cristianos aprendimos una retahíla, perdonen el término, como la misma. Entonces siempre que estamos, y hay veces que uno los ve a los hermanos y como ya aprendieron eso y como que se cansa, entonces los ve uno caminar por la iglesia, sí, Señor, no, Señor, amén, Señor, amén, Señor, sí, Señor. Y uno le dice, ¿viste qué fue lo que oraste? Casi le contestan a uno, pues lo de siempre. Entonces, venir a la iglesia, discúlpeme, a perder el tiempo, en un sentido. Los judíos hoy hacen algo similar. ¿Qué hacen los judíos hoy? Van al muro donde estaba anteriormente el templo de Jerusalén, que ahí estaba una mezquita, creo que la mezquita de Omán o algo así, y ellos llegan ahí a orar. ¿Y qué hacen ellos? La retahíla, o sea, oraciones repetitivas, y está ahí, y es el deseo de ellos. Jesús dijo, no, hay que trascender. La oración es más que rezar, es más que repetir vanas oraciones. ¿Qué es orar? ¿Qué entiende usted por orar? En las películas de inglés, usted dice que es que vamos a orar, Padre nuestro que está en los cielos, y dice, la traducción de esta película fue mal hecha, porque eso no es orar, es rezar. ¿Qué diferencia habría entre orar y rezar? Porque orar es hablar con Dios. Es un diálogo. ¿Y en el diálogo qué se necesita? La interacción de dos personas. No es un monólogo, es un diálogo. Eso es orar. ¿Y qué rezar? ¿Repetir qué? Repetir orar. Repetir algo que pudo haber sido una oración en algún momento muy linda, pero se repite. Entonces por eso uno tiene que la gente carga en la billetera la oración de la Santa Cruz,
la oración del Padre Caliche. No, no. Oraciones que alguien hizo y que son muy bonitas, pero no es lo que sale del corazón. Entonces, en la oración debe haber un diálogo, ¿cierto? Yo le hago una pregunta. Cuando usted ora, ¿escucha la voz de Dios? Ay, el pastor como que se está volviendo esquizofrénico porque escucha voces. O nos está mandando a escuchar voces. No, cuando yo oro, sin mi relación con Dios, sin mi intimidad con Dios, yo aprendo a escuchar la voz de Dios. Aprendo a que al hacer mi oración con Dios, Dios va a tratar con mi vida. Y hay áreas de mi vida en las que Dios va a empezar a tratar conmigo. Entonces, cuando yo oro, sería muy bueno que yo le dejara un espacio en ese tiempo que tengo con Dios para que Dios trate conmigo. Tendría que empezar a hacer meditación, ¿cierto? A meditar en Él y en su palabra, y voy a aprender a tener esa relación tan bonita con el Señor, y la oración va a trascender. Entonces, ese es un punto que tenemos que hoy dejarlo sobre la mesa. Y para llegar al punto que yo quiero en este punto, en esta parte, quiero decirles que cuando Jesús enseñó la oración, en la época de Jesús, desde antes de Jesús, aún los griegos tuvieron maestros que les enseñaban formas, les enseñaban, y al enseñarles ellos daban un bosquejo de su enseñanza. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro no es una oración repetitiva, porque él mismo en el contexto está diciendo no hagan repeticiones. Entonces la oración es una forma de acercarme a Dios, y es más, al analizar uno la oración va a encontrar que en la oración hay 6 pasos. La oración se da en 6 pasos. Entonces uno va a mirar, por ejemplo, que al mirar la oración, y él dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que no podemos aprender de ahí? ¿Qué cree usted que aprendemos de ahí? ¿Cómo oraremos nosotros? ¿Qué podemos orar? ¿Cómo se ora? ¿A quién se le ora? ¿A cuál? Al Padre. Hay un solo Dios, pero hay 3 personas en el ser, en Dios. ¿Cierto que sí? Al Padre y el Espíritu Santo. Ya le voy a decir por qué no. En la misma doctrina bíblica lo vamos a aprender. Pues sí, yo noto que muchos hermanos los pasan aquí al altar y dicen: hermano, diga una oración, amén. Sí, Padre de la gloria, ¿cómo no, Señor Jesucristo? Y si es paisa, dice: Ave María, Espíritu Santo. Realmente no es así. Cuando yo le oro a Dios, el Señor Jesús nos enseñó que oramos al Padre, ¿cierto? Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús. Le oro al Padre en el nombre de Jesús. Y es tan hermosa la deidad o la divinidad o el ser o Dios, que uno ve que cuando yo estoy orando, y en lo que el Señor Jesús enseñó de la obra del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo intercede por nosotros, aún espiritualmente intercede con gemidos, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando miramos toda la doctrina del Espíritu Santo, nos damos cuenta que cuando yo oro a Dios, lo hago en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo es el que está en medio de mi oración. Entonces, cuando yo digo: sí, Padre, la gloria, ¿cómo no, Señor Jesucristo?, estoy orando raro, porque es orar al Padre en el nombre de Jesús, y es el Espíritu Santo el que está orando en medio de mi oración. Entonces, ¿a quién debería orar yo? Al Padre en el nombre de Jesús. Pues es el principio bíblico que tenemos. Ahora, si alguien dice: ay, pero yo oraba así, entonces yo estoy en pecado, yo estoy haciendo algo malo. No, Dios conoce nuestro corazón, Él nos ama, pero Dios quiere que hagamos las cosas como la palabra de Dios me enseña. Entonces, ya si lo aprendimos hoy y seguimos orando raro, pues ya yo soy el que estoy perdiéndome la bendición que tengo, que Dios me ha dado, ¿cierto? Y en ese primer paso de la oración, que uno no vamos a ver los 6 pasos de la oración, pero al menos con uno. Yo recuerdo que en un ayuno, estamos hablando de los 6 pasos de la oración, y en cada paso de la oración orábamos, y comenzamos el ayuno a las 8 de la mañana, y a las 6 de la tarde lo tuvimos que terminar a los trancazos, porque no hicimos los 6 pasos de la oración.
porque nos metimos tan bueno en la oración que no logramos. Entendimos y lo podemos hacer. Entonces a veces yo creo que usted y yo oramos en la casa y no pasamos del primer paso de la oración. Bueno, no hay problema, Dios conoce. Pero entonces en ese primer paso de la oración Él dice: Padre nuestro, oramos Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez no entendemos qué significaba para. Acuérdese que Jesús estaba hablando con ¿quiénes? Con judíos. En el Nuevo Testamento se habla a nosotros como en los otros pueblos que no eran judíos, pero en los 4 evangelios nos narra Jesús con sus discípulos hablándole a los judíos. Y dice: santificado sea tu nombre. Y usted y yo creemos que santificar el nombre de Dios es decir: santo, 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 tu nombre es santo, 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 santo. Sí, santo, santo, santo. ¿Cierto que hemos creído eso? No. Santificar, acuerde que el concepto de santificar es separar, que es una palabra hebrea que es kuodes, y es santificar o tomar aparte. Ellos a Dios, en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios aparecía como compuesto. Por ejemplo, Dios es mi pastor. Entonces, en el término que nosotros conocemos el nombre de Dios desde el hebreo es Jehová, ¿cierto? Entonces decimos Jehová Rafa, que es Roji, perdón, que es Jehová es mi pastor. Ellos decían: Dios es mi pastor. Entonces era tomar el nombre de Dios y colocarlo compuesto como en un atributo de Dios o lo que Dios hacía. Por ejemplo, Dios es mi sanador, Jehová Rafa. Tenemos una hermana aquí que Dios la ha sanado muchos achaques, y la hermana le dice: ay, mi Rafita, entendiendo de que Dios siempre me sana, Dios siempre me ayuda. Entonces aparece Jehová Roji, Jehová Rafa, Jehová Jireh, que Dios es mi proveedor, etc. De ellos aparece el nombre de Dios acompañado. Entonces cuando ellos separaban el nombre de Dios, era reconocer lo que Dios era para ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando oramos y entendemos que el Señor Jesús nos dice: santifique el nombre de Dios, entonces ¿qué hacemos? Separamos el nombre de Dios. Por ejemplo, ¿qué podrías decir hoy de acuerdo a tu experiencia con Dios, hermana Tere, de que Jehová es que para ti? ¿Cómo se ha revelado? Tu Salvador, has sentido la salvación de Dios, la has visto como proveedor, como sanador. ¿Tú te imaginas que cuando yo estoy orando y empiezo a pensar en eso de Dios y empiezo a ver cómo Dios lo ha hecho, no salen lágrimas? No se expresa mi corazón y hay un agradecimiento y hay un derramamiento porque vemos esa grandeza de Dios. Tan grande, tan grande, tan grande que a veces solamente podemos decir: ay, Dios mío, gracias. Gracias. En los momentos más duros hasta Él. No hay momentos donde lo único que hacemos es, y como que no sale esa palabra de nuestra mente y separamos el nombre de Dios, santificamos el nombre de Dios. Jesús dice: cuando usted ore, mire eso que es Dios en tu vida. Y si lo logramos hacer y logramos crecer en fe, me aseguro que la experiencia que vamos a tener en ese momento de oración con el Señor es una experiencia por encima de cualquier experiencia. Amén. Tenemos muy pocos minutos más que hemos separado esta noche para este espacio, pero no podía dejar de pasar esto sin que nosotros meditáramos en nuestra oración. ¿Y qué tal si en estos instantes tomamos un momento con el Señor y le decimos en esta noche: ¿cómo ves tú a Dios? Solamente santifica el nombre de Dios. Eres capaz de decirle en esta noche, no sé si sentado, parado, arrodillado, no sé, es tu relación con Él. Algunos me dicen: pastor, es que arrodillado es como si me conectara. No, sentadito yo también, muy bien, ¿cierto? No, que me gusta de pie, como quieras, ahí donde estás. ¿Y por qué no le dices al Señor cómo lo ves? ¿Cómo se ha revelado tu vida? ¿Por qué no santificas a Dios? Gracias, Señor. Mis hermanos, ahí en sus bancas, ahí en sus lugares, te están viendo como lo que tú te has manifestado y revelado a cada uno de ellos. Yo te doy gracias porque tú eres mi paz, mi Salvador.
también has sido mi médico, Señor. En días como hoy, Dios, donde he visto tu mano de una manera inmensa, donde he estado viendo tu mano en lo que ha sido mi labor en el día de hoy. Gracias porque tú eres un Dios inmenso. A nivel personal, yo no te merezco en lo humano, en lo que yo soy como César Castañeda, pero te doy gracias porque Cristo me ha hecho merecedor de ti y porque eres mi Padre, Señor, y como hijo tuyo, Señor, te doy gracias por ese lugar que me has dado. Gracias por permitirme anunciar tu nombre a muchas personas que yo no me imaginaba, por la gracia que nos has dado frente a personas que tal vez a veces no se acercan tan fáciles a ellas, otras. Gracias por permitirnos ver la gloria tuya manifestada donde abunda el pecado, Señor. Hemos visto manifestada tu gloria y tu gracia. Gracias por la gente que nos ve a través de redes en sus necesidades y podemos hablarle de ti, Señor. Gracias en mi experiencia personal, Señor, porque cuando más te necesito es cuando más facilidad tengo delante de ti de acercarme. Es cuando más fácil me quebranto y esos impedimentos de la oración se van y te veo como lo que tú eres, un Dios de misericordia, de amor y fiel. Gracias por esta noche que me has dado, Señor, para decírtelo. También te doy gracias por las personas que han llegado hoy a tu casa. En el caso de estas muchachas que llegaron en esta noche. Gracias, no conozco su necesidad, no sé de ellas, pero algunos han manifestado la necesidad que tienen de ti. Gracias por abrir las ventanas de los cielos. Tu palabra dice que tú abres las ventanas de los cielos hasta que sobra y abunda, Dios. Gracias por todos los que nos rodean, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi suegra, por mi nieta. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú siempre has estado cuando te he necesitado y a veces ni te he visto, ni te he sentido, pero cuando ha pasado la tormenta me he dado cuenta que no estaba solo, que siempre has estado conmigo. Gracias por la Iglesia Palabra y Renovación, por todos los hermanos, por los que están en sus casas, por los que laboraron, por los que pueden estar pasando por un momento difícil de sequedad espiritual, por los que tienen problemas laborales, por los que tienen problemas económicos, por los que tienen dificultades en sus viviendas. Gracias por abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde para con tu pueblo. Somos inmerecedores, no lo merecemos, pero tú estás ahí. Gracias. Permite que cada día te veamos, que tu presencia sea tan real en nosotros, que al querer ver la iniquidad, Dios, sea imposible, Dios, quedarnos ahí, porque es más preciado lo que tenemos en ti que lo que el mundo nos puede ofrecer. Gracias porque esta noche te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos cantado unos coros que aunque han sido alabanzas para ti, han levantado nuestra alma. Aunque ha sido un acto de adoración hacia ti, hemos recibido, Señor, retribución porque sentimos gozo, paz, y si veníamos con alguna situación del hogar, esta noche hemos tenido paz delante de tu presencia. No te detengas, Dios, hasta que hayas terminado tu obra en nuestras vidas. Aquí estamos, Dios. Señor, este tiempo tan cortico que tenemos en tu casa, permite que lo retribuyamos en nuestro tiempo personal y que podamos tomar tiempo en nuestro hogar, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, para crecer más en ti. El tiempo se nos acaba en esta noche, en este lugar, pero guárdalos, hermanos.
Señor, aun cuando vamos a retirarnos de este lugar en unos momentos, te pido que tú bendigas cada vida, que tú lleves con bien a cada uno de mis hermanos, que cualquier impedimento del camino o cualquier situación peligrosa en el camino sea retirada de nuestras vidas, que nosotros podamos, Dios, ver tu mano poderosa, seguir, Señor, sintiéndote, aunque no vivimos por sentires, pero gracias porque nos hace sentir tu presencia. Y como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, pues ¿para qué ir? Pero gracias porque ella nos guía. Gracias por la bendición de cada hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo confieso bendición en esta noche para todos los que hemos estado en este lugar. Bendice tu pueblo, aún al salir de este lugar. Te adoramos y bendecimos, te damos gloria. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Bueno, mis amados, recuerden, estamos todos los días, transmitimos en Facebook, aún desde la iglesia transmitimos en live. Mañana la hermana Damaris tiene la enseñanza de mi experiencia con Dios a través del Facebook. Usted puede montarse ahí en el Facebook nuestro. Entonces, ese es Augusto Castañeda. Ahí entras y también lo reproducimos en el de la iglesia. Entras y puedes estar viendo la enseñanza mañana a las 7 de la noche. El próximo jueves estamos acá a las 6:30 de la tarde. Y el próximo viernes ella también tiene el espacio con ustedes, las damas, en el live. Y ya el día domingo estaremos acá nuevamente a las 8 de la mañana o a las 11 de la mañana. Dios les bendiga a todos.